Desde que me adentré en el estudio del psicoanálisis me ha parecido uno de los métodos clínicos más completos que hay y que puede abordar casi cualquier padecimiento de la mente humana adentrándose en el entendimiento del mismo y que pueda adaptar su trabajo con cualquier persona que quiera adentrarse a entender cómo funciona su mente. Sin embargo, hay algo de lo que pocos hablan de psicoanálisis y que quizá no se ha abordado con tal profundidad y de lo cual yo sufrí hace 7 años, burnout. Y sí, hoy te voy a platicar cómo fue mi experiencia. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Bueno, hace mucho que no les hago esta serie de videos donde hablo de mí y de cuál ha sido mi historia por la cual me he convertido en el psicoanalista que hoy soy. Ya les platiqué cómo decidí estudiar psicología, cómo me adentré en el psicoanálisis, cuando tuve hipomanía, ya les platiqué un poquito cómo me fue en la maestría. Así que hoy quiero continuar con esta historia platicándoles cuando pasé por uno de los momentos más difíciles de mi vida y que se relaciona con el fin de mi maestría. Y pues todo empezó en los últimos semestres de la maestría. Porque, bueno, cuando estaba estudiando la maestría, pues tenía mucho trabajo que hacer. Nos dejaban muchas lecturas. Aproximadamente cada materia nos dejaba 50 páginas promedio de texto psicoanalítico, que no es tan sencillo de leer. Y pues en un promedio a la semana, por 5 materias, eran aproximadamente 250 páginas. Y pues es un montón. Al principio, pues no tenía tantos pacientes. Entonces, pues esto fácilmente pues me daba el tiempo para leer todo esto. Pero a medida que fui avanzando y adentrándome en el entendimiento del mismo psicoanálisis, en mi propio análisis, en mi propia supervisión, me empezó a ir mejor, empezaron a llegar más pacientes y entonces empecé a tener mucho trabajo, una carga de trabajo abrumadora. En fin, a mí me encantaba todo lo que hacía y le metía toda mi pasión, toda mi energía, toda mi fuerza de voluntad al estudio. Inclusive eran días en los cuales, en lugar de irme a festejar con amigos un viernes, me la pasaba en la biblioteca leyendo y no tenía ni un problema con ello. Sobre todo al principio me encantaba ir leyendo esos textos y resolviendo las dudas que tenía y que los llevaba al grupo de estudio de psiquicultura o los llevaba a mi propia supervisión de casos clínicos o a mi propio análisis. Era algo bastante enriquecedor y algo que me encantó muchísimo. Había un gran aprendizaje y sobre todo leer esas dudas puestas por Freud que yo tenía y que él resolvía en esos textos, pues era algo que me volaba la mente, ¿no? Entonces era algo que al principio no había mayor problema. Y en fin, la maestría iba aportando muchísimo a mi propio aprendizaje. Y en psiquicultura me mandaban pacientes a bajo costo. Era algo afortunado, sobre todo al principio, porque tenía una fuente de ingreso que me ayudaba a sostener mi práctica clínica de los primeros años profesionales. Y pues eso es algo que agradeceré toda mi vida porque ahí tenía un lugar donde poder practicar, donde poder aprender, donde poder hacer una especie también de servicio social porque se cobraba muy poquito. Y pues al final era bastante enriquecedor. Y yo con todo el gusto del mundo siempre atendía a todos los pacientes que me mandaban. Sin embargo, a medida que iba estudiando más y adentrándome un poquito más, pues mis espacios y mis tiempos empezaron a ser menores. Y entonces tenía menos tiempo para leer porque tenía mucho trabajo con pacientes. Y llegó un punto en el que estaba trabajando de lunes a domingo, sin parar. Todos los días hacía algo diferente. Había 2 días a la semana que iba a box, había 2 días de la semana que iba a natación, había días de la semana que iba a mi análisis, había un día de la semana que iba a mi grupo de estudio, había días de la semana que iba a la maestría, los sábados y los jueves, y todos los demás tiempos era para leer esos 250 páginas promedio a la semana y para atender pacientes. Y pues al principio no tenía trabajo los domingos, después empecé a tener que ocupar el domingo porque realmente tuve muchos pacientes. Llegó a haber un día que vi hasta 10 pacientes en domingo después de haber tenido una semana así de cansada. Y yo con todo el ánimo, con todo el gusto, pues iba porque pues me apasionaba. Pero pues precisamente llegó un momento en el que pues no es únicamente de pasión de lo que se sostiene el análisis. Y me empezó a faltar energía y sobre todo mucho descanso. En esos momentos yo veía ese día que vi 10 pacientes como un motivo de orgullo, me acuerdo muy bien. Hoy lo veo, digo, estaba loco. ¿Cómo eso iba a ser sostenible con el tiempo? Sin tiempo de recuperación, sin tiempo de descanso. Además me acuerdo que me agendaba a los pacientes uno tras otro sin parar, así ni siquiera 5 minutos, era como pues una sesión a las 10, terminaba a las 10:50 y ahí a las 10:50 ya estaba agendado otro y a las 11:40 ya estaba agendado el otro y así sin parar, nada más. Obviamente me tenía un tiempo para comer, menos mal, y ya está. Pero realmente no había descanso y hoy lo veo y digo, con razón tuve burnout, ¿no?
obviamente en algún momento iba a fallar. Obviamente en algún momento iba a faltar algo. Evidentemente no tenía tiempo para mí o para mi descanso. Y pues esto en algún momento cobró factura. Y fue en el último semestre de la maestría. En ese último semestre, después de 2 años, en el quinto semestre, pues me pareció que ya no me estaba gustando tanto leer. Como que ya no me estaba apasionando tanto todo. Como que ya no le veía tanto sentido a leer y leer y leer. No me estaba sintiendo de alguna manera tan a gusto. Empecé a sentirme incómodo, empecé a perder esa pasión que hace apenas 2 años tenía, y de repente se fue todo y de repente me preguntaba, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero? ¿No me gustaría estar allá afuera en lugar de estar encerrado en estas 4 paredes? Y fue un punto pues bastante preocupante. Inclusive me acuerdo que lo llevé a mi propio análisis y lo hablábamos y no había mucho que analizar porque no era un contenido tan simbólico, simplemente estaba quemado, se había esfumado mi energía porque no tenía tiempos de recuperación y tiempos de descanso. Eso es súper importante, y evidentemente en una disciplina que es tan pesada como es atender pacientes, pues evidentemente en un momento iba a tronar todo como pasó. Pero bueno, no es que haya tronado todo y ya me deshice del consultorio y no quise saber nada del psicoanálisis, por supuesto que no, y por eso estamos aquí, pero sí al menos tuve 1 año esta situación donde dejé de recibir todos los pacientes que me llegaban, empecé a canalizar algunos de ellos, empecé a darme más tiempos de recuperación. Ese último semestre ya no leía todas las lecturas, realmente me costó. Qué bueno que terminó, porque a pesar de que fue muy apasionante y fue muy enriquecedor, no lo cambiaría por nada. Al final ya estaba contando los días porque terminara la maestría. Y así fue. Afortunadamente, cuando se acaba la maestría, empecé a tener un día de descanso a la semana, que los pacientes del domingo los pasé al sábado, y entonces el domingo al menos ya descansaba. Luego, bueno, actualmente ya ni siquiera veo pacientes sábado y domingo, ya descanso sábado y domingo, aunque ahora con el doctorado voy a tener que ocupar el sábado para trabajar. Pero sí me acuerdo que ese año era el 2017, y justo cuando estaba más afectado por el burnout, ya había salido de la maestría, pero todavía pues esto no es como que el mes siguiente ya está todo bien, sino que es un tiempo considerable de descanso. Me acuerdo que cuando estaba más afectado, llegó septiembre y llegó el sismo del 2017 y rompió mi consultorio tal cual, se abrió una pared, pues ya no sabía ni qué hacer con mi vida. Pero bueno, eso se los voy a contar en otra historia. Mi experiencia con el sismo creo que podría ser interesante. Pero bueno, para que no te pierdas esa historia de cómo me fue en el sismo del 2017 en una de las colonias más afectadas de la Ciudad de México, que fue la colonia Roma, suscríbete y dale like a este video, te lo agradeceré mucho, para que no te pierdas ese video que seguramente se los voy a contar en septiembre. Pero bueno, retomando este punto, empecé a ordenar mejor los tiempos de mis sesiones, empecé a darme un descanso de al menos 10 o 15 minutos entre cada sesión, empecé a ordenar mi tiempo de descanso, empecé a disfrutar el tiempo de descanso, empecé a hacer diferentes actividades y eso me ayudó mucho. También me fui de vacaciones a Panamá, me acuerdo, y también ese tiempo de descanso me ayudó, y posteriormente ya fue que empecé a retomar un trabajo más duro. Dejé de leer 1 año y eso creo que fue lo que más me pesa hasta hoy, porque creo que la lectura es fundamental en nuestra disciplina y el hecho de no poder leer fue difícil, y la manera en cómo lo retomé fue cuando abrí mi grupo de estudio de Freud, que pues ahí ya era leer una lectura a la semana, ¿no? Y pues ya así recuperé mi pasión por la lectura. Pero sí me acuerdo que ya no me atrevía a leer, es decir, ya era como que sentirme atrapado igual en la lectura, y eso ahora lo veo como pues sí estaba teniendo una afectación muy fuerte. Pero bueno, el hecho de que pude darme cuenta de esto, porque evidentemente estaba en mi análisis, y empecé a espaciar más los pacientes, empecé a darme más tiempo de recuperación, creo que fue algo que me ayudó mucho a salir de ahí. Pero bueno, fue aproximadamente 1 año que me sentí así atrapado, hasta un poquito más. Fue un año muy difícil, yo creo que uno de los más difíciles de mi práctica clínica. Las cosas no sucedieron como lo tenía en mente, y sí, yo creo que cometí algunos errores o varios errores en ese momento, pero pues al final es parte del aprendizaje y parte del desarrollo de cualquier persona que se dedica a esto, ¿no? Yo creo que es muy importante que podamos no menospreciar esto, y por supuesto darnos mucho tiempo de recuperación, bueno, no mucho, pero sí tiempo de recuperación, tiempo de descanso, que tengan fines de semana para descansar, que creo que esto es algo que sobre todo los psicoterapeutas jóvenes no hacen y tratan de aprovechar
como yo esos espacios los sábados y domingos de las personas que pueden ir en ese tiempo a análisis, pues aprovecharlo y pues aprovechenlo, pero también dense un tiempo para ustedes. El exceso de trabajo realmente es un peligro. La explotación laboral, el automaltrato o la autoexplotación laboral, creo que es un tema que tenemos que también empezar a tratar, empezar a escuchar, darles un espacio, un tiempo, porque verdaderamente es algo que puede afectar muchísimo tu desempeño. Revisa tus malos hábitos de descanso, trata de descansar lo mejor posible, duerme 8 horas al día, sal a caminar, sal a pasear, descansa tu mente, relájate, haz ejercicio, pero bueno, son solo consejos, ¿no? Realmente creo que cada quien, el simple hecho de poder analizar y darse un tiempo para revisar lo que hace y sus hábitos de trabajo, creo que con eso va a ser suficiente para que tú empieces a modificar aquello que te hace falta cambiar, ¿vale? Si tienes posibilidad de mejorar tu calidad de vida en el trabajo, hazlo, ¿no? Y nunca dudes de tomar tiempos de recuperación y de descanso. Eso es importantísimo, porque nunca sabes cuándo se va a poner peor la situación. Como a mí me pasó, que justo cuando estaba dándome cuenta de esto, se rompió mi consultorio y tuve que empezar otra vez de cero. Pero bueno, como les dije, eso lo veremos en otro video. Quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos.